Bueno, en el día de hoy vamos con una palabra que hemos venido trabajando sobre el nuevo nacimiento, todo lo que hemos hecho, ¿no? El tema de hoy es enfócate en tu futuro, no en tu pasado. ¿Cómo se llama? Enfócate en tu futuro, no en tu pasado. El significado de la palabra enfócate es dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema, desde unos supuestos previos, para tratar de resolverlos acertadamente. Eso es lo que nos habla el diccionario. Pero entonces, miremos en griego, miremos en hebreo qué significa esta palabra. La palabra enfocado significa ubicado, concentrado y determinado. Vuelvo y les repito, para los que están tomando notica. La palabra enfocado entonces significa ubicado. Entonces, ¿cómo diría el título? Ubicado en tu futuro y no en tu pasado, ¿cierto? Esa palabra enfócate. Entonces, ubicado, concentrado, determinado a. Pensando en el significado de enfocar y contrastándolo con la sociedad en la que vivimos, podemos concluir que vivimos desenfocados, o por lo menos enfocados en cosas que toma toda nuestra atención. Vivimos en un mundo lleno de distracciones y entretenimiento que no percatamos, y que eso hace que podamos desenfocarnos de la misión que Dios nos ha dejado en esta tierra. En algunos países de habla hispana hay un dicho popular que expresa: el que mucho abarca, ¿poco qué? Poco aprieta. Haciendo referencia a que enfocarse en distintas actividades disminuye la efectividad con la cual se llevan a cabo esas actividades. Por ejemplo, en el ámbito deportivo, aquí yo tengo personas que han sido deportistas, ¿no? Tengo personas aquí y ellas me pueden decir si estoy equivocada o no. En el ámbito deportivo vemos que los jugadores profesionales se enfocan en un solo deporte, debido a que enfocarse en una sola disciplina deportiva los ayuda a ¿qué? A ser más asertivos y eficaces en ese deporte determinado, lo que a la larga le traerá mejores resultados. Dirigir nuestra atención a lo que Dios quiere nos hará ser cristianos más fructíferos y productivos, que a la larga es lo que todos queremos. ¿Cuántos quieren ser aquí productivos para el Señor? Porque es que a veces uno se queda ¿qué? En todo lo que pasa en la casa, ¿no? Los problemas de la casa, las circunstancias, lo que nos rodea, pero nos olvidamos lo que dice el Señor en su palabra. Si Dios te llamó, pues tú tienes que empezar a estar ubicado, qué es lo que queremos. Por eso esta razón, esta prédica tiene por título enfócate en tu futuro y no en tu pasado. Es decir, ubícate, concéntrate, determínate qué es lo que tú quieres con Dios. Porque a veces las personas cada domingo van a la iglesia, pero no pasa nada. Y algo que yo como pastora quiero enseñarles es que el centro de la vida de uno debe ser Cristo. Mire, nosotros no tenemos muchos instrumentos, apenas estamos comenzando, pero Dios nos dio unos instrumentos maravillosos: nuestras manos, nuestra voz para alabarlo y nuestros pies. Hay lugares donde no tienen nada y simplemente con las manos y con su amor ferviente alaban al Señor. Y muchas veces aquí tenemos una guitarra, tenemos micrófonos, pero hay personas que no lo tienen. Y hay lugares donde de pronto tú vas y lo tienen y tú te quedas sentado. No alabas al Señor. Te quedas mirando y observando todo. No, tú vienes a la casa de Dios a alabar al Señor.
Y tenemos que empezar a enfocarnos, ¿qué es lo que tú quieres con Dios? No es que veo cómo danzan, no es que me quedo mirando a la cantante cómo está vestida, no. Nosotros no necesitamos grandes instrumentos para alabar a Dios. Tenemos los mejores, que son ¿qué? Levante sus manos, diga mis manos, mi voz y mis pies hagan así. Son la mejor forma de alabar. Y si tú estás en tu casa, lo mismo. Tienes tus manos, tienes tu voz y tienes tus pies. Y qué rico es alabar al Señor en esa intimidad. Invitar al Espíritu Santo en esa intimidad. Amén. Entonces, el primer punto de hoy es: enfócate en tu llamado. Después de darles toda esta introducción, quiero hablarles sobre esto. Enfócate en tu llamado, ubícate en tu llamado. Todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, lo hemos hecho nuestro Señor, nuestro amado, nuestro Padre, es porque fuimos llamados por Dios para eso. Amén. Entonces, ¿cuántos hemos sido llamados para Dios? ¿Cierto? Porque Él nos escogió de lo vil y menospreciado, donde nosotros más lo necesitábamos. Y Él es el que merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación. No hay excusa. Mire que nosotros como seres humanos a veces somos egoístas con Dios, pero Dios nos da todo en plenitud. Nosotros queremos que Dios nos bendiga, nos dé trabajo, nos dé todo. Y usted pide y Dios se lo da. Pero usted llega tarde al servicio, pero usted no ora, pero usted no alaba al Señor y se queda ahí. Entonces, yo los animo que en eso aprendamos a ser excelentes. Apréndanse en esta frase que me gusta mucho: lo bueno es enemigo de lo excelente. Hay que aprender a ser excelentes. Perfectos no, porque el único perfecto es Dios. Nosotros nos equivocamos, pero Dios no. Entonces, desde ahí comencemos a hablar ese enfoque en tu llamado. Romanos 8:30, para los que anotan. Yo se los voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Pero ese no es el único llamado que Dios nos ha hecho. Dios nos llama a ser sus hijos, pero también nos llama a que le sirvamos. Mire esta cita, ¿no? Uno muchas veces de pronto hasta la ha leído. Pero dice: Dios primero te eligió, luego te llamó para que te acercaras a Él. Y luego te pone en una relación correcta con Él, es decir, te va enseñando el camino de salvación y de vida eterna. ¿Para darte qué? Su gloria. ¿Y cómo nos da su gloria? A través del Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿En nosotros? ¿Es así o no? Y nos dijo en San Juan 1:12 dice que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, somos hijos, pero también para que yo le sirva, para que yo le predique a otro, para que yo le enseñe y le muestre a Jesús con mi estilo de vida. Porque mucha gente en este momento necesita de Jesús. Nosotros necesitamos, pero ya Él nos llamó y aquí estamos. Pero hay gente que no, y hay que predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Amén. En Salmos 2:11, la Nueva Traducción Viviente dice: sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Hay que servirle al Señor con reverencia, con respeto, con amor, con pasión. Cuando uno está socialmente, cuando uno está apartado de Dios, ¿qué es lo que hace la gente vehementemente? ¿Cómo así? Con pasión y furor. No les importa emborracharse, no les importa rumbear, y se lo muestran a todo el mundo. No les importa drogarse, no les importa nada. ¿Y lo hacen con qué? Con pasión. Pero llegan a los caminos de Dios y se vuelven como. No se les ve la pasión, no quieren servir, solo quieren que Dios les dé, pero no quieren servir.
Y yo sí quiero animarlos y a instarlos. Y aquí a la iglesia quiero instarlas a eso. Vamos a servirle al Señor. Vamos a predicar el evangelio. Vamos a atraer personas a la iglesia. Pero no por llenarse la iglesia, es porque la gente necesita de Jesús. Y aquí hay una palabra buena, ¿cierto? Rica y llena del Espíritu. Amén. Particularmente pienso que cada persona ha sido creada por Dios con las capacidades, con los talentos y con la sabiduría para llevar a cabo una tarea específica que Dios ha determinado. En el Salmo 138:8 dice que Dios tiene un propósito para cada persona. Diga ahí conmigo, Dios tiene un propósito para mi vida. El asunto es saber cuál es ese propósito. El Señor llevará a cabo los planes, dice ese Salmo 138. Dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para tu vida. Tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Entonces el amor de Dios permanece en nosotros. Aunque todos formamos el cuerpo de Cristo, no todos tenemos la misma función. La Biblia nos lo dice en Romanos 12:4. Dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica. Entonces el que es dedo, meñique, no va a ser el dedito gordo, ¿cierto que no? No tiene la misma función. Y tú tienes una función en la casa de Dios, en el reino de Dios y en esta tierra. Es por esto que entendemos que cada quien ha sido llamado por Dios a realizar una tarea. Algunos son llamados a servir dentro de la iglesia, entonces son pastores, predicadores, maestros, ¿cierto? De la palabra, intercesores, diáconos, ministros de alabanza y danza. Algunos son llamados a servir fuera de la iglesia, desde sus empleos, trabajos, oficios en distintas organizaciones. Y otros han tenido el privilegio y la gran responsabilidad de servir a Dios tanto adentro como afuera de la iglesia, siendo testimonio, ¿sí? Lo cierto es que cada persona fue llamada por Dios para hacer algo. Y una gran clave para vivir con éxito, ¿sabe cuál es? La neurolingüística te habla de que hables bien. La psicología te enseña eso. Habla bien para que tengas éxito. Pero yo te voy a decir que no es solamente hablar bien, sino que si tú quieres tener éxito, es enfocarte en aquello que Dios quiere que tú hagas. Hay dos personajes en la Biblia, por ejemplo, que es Eliseo y Elías. En el caso de Eliseo, estaba siendo llamado por Dios para ser su portavoz en lugar de Elías. Ese era el llamado que Dios le estaba haciendo a Eliseo, pero no era algo fácil de aceptar por las cosas que había que dejar. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué Dios que les ha dicho que dejen para que se metan más con el Señor, para que les sirvan, para dejarse usar? Porque es que a veces Dios lo llama a uno y uno dice, no, es que les cuesta dejar. Pero yo le digo, si te enfermaras y estuvieras en una clínica, declaro todo eso sin poder en el nombre de Jesús. Le toca dejar todo. ¿Es así o no? ¿Y qué hace el diablo? ¿Qué hace el enemigo? Pone a la gente con cantidad de cosas y le quita eso. Y Dios simplemente te dice, disponte que yo quiero usarte, yo quiero servirte. Y está el caso de Eliseo. Eliseo tenía que dejar muchas cosas. Cuando leemos el pasaje bíblico con detenimiento, no lo vamos a leer todo. Primera de Reyes, esta historia está en Primera de Reyes, para los que anotan, capítulo 19, del 19 al 21, y Segunda de Reyes 2:1, para que usted en su casa lo lea con detenimiento. Pero yo le voy a decir algunas cosas, 2 del 1 al 11, ¿no?
Entendemos que Eliseo o la familia de Eliseo era una familia con una buena posición económica. Dice la Biblia que Eliseo estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Y esto quiere decir que el terreno donde trabajaba era grande. Porque es que imagínense, 12 yuntas de bueyes, inmenso. Y no solo eso, dice que Eliseo tenía la última, que en otras traducciones implica que era él el que las dirigía. Sin embargo, a pesar de tener una correcta posición social, Eliseo dejó los bueyes por seguir a Elías, por seguir el llamado que Dios tenía para él. Esto solo lo puede hacer alguien que está enfocado, ubicado, centrado en lo que Dios quiere. ¿Tú sabes lo que Dios quiere contigo? Esa es la pregunta en esta mañana. ¿Tú sabes cuál es tu llamado? ¿Tú sabes qué Dios quiere contigo? Y si no, yo te invito a que comiences a mirar y a orar y a decirle, bueno, Señor, yo no nací en la tierra solo para tener casa, carro, beca, para los que lo tienen, o solo para trabajar 2 horas en un trabajo, ganarme un sueldo para sustentar y de pronto estar pagando deudas. ¿Usted cree que usted nació para eso? No, nosotros nacimos para cosas grandes. Amén. Hay algo que necesitamos entender y es que aunque Dios nos llamó a brillar fuera de la iglesia en otras actividades, como por ejemplo que el arte, los deportes, los negocios, nuestros empleos y en otras áreas de influencia, hay otras personas a las cuales Dios ha llamado específicamente al ministerio. Hay personas que Dios llamó y está llamando para trabajar en su obra. Pero lamentablemente se han negado a seguir el llamado de Dios. Hay personas que tienen talento para predicar, o sea, tienen facilidad de hablar. Y el que tiene facilidad de hablar, si aprende la escritura, tiene facilidad para predicar. A ver, a veces dicen, ay, no, eso es difícil. No, no es difícil, porque es algo que Dios te ha entregado. Otros tienen la capacidad para enseñar, para cantar y servir en la iglesia, para danzar. Pero no han decidido aceptar el llamado de Dios por seguir dirigiendo su negocio, su casa, sus cosas. Y yo puedo hacer las dos cosas. Yo puedo dirigir mi casa, puedo tener un negocio, puedo trabajar en una empresa y servirle al Señor. Es ir y dar una milla más. Pero para el Señor hay súper excusas. Pero para pecar y para hacer cantidad de cosas, no hay excusa. La gente sale del trabajo cansado, lleva camisa, las mujeres ponen los tacones, van y se remaquillan y se van a rumbear. Y llegan hasta las 6 de la mañana, ay, me toca ir a trabajar, entro a las 9, medio se bañan ahí, comen algo y se van a rumbear. Pero para el Señor está la pereza, para el Señor no tengo tiempo, para el Señor estoy cansada, para el Señor sacan 20,000 y un argumento, es que me quedé dormido. A veces hay personas que pasan la rumba de rumba y se van de finca, se van a paseo, se van y siguen de largo. Y llegan al Señor y no se levantan. Ay, no, es que fue tan fuerte el trabajo. ¿Me estoy equivocando? Eso pasa. Eso pasa. Entonces yo les insto como pastora, como apóstol, como profeta, como el llamado que Dios me ha dado, a que no lo hagas. Porque estamos en los últimos tiempos del Espíritu Santo, estamos en los tiempos de predicar, de que mucha gente se vaya al cielo, que venga con nosotros a conocer, que tenga paz, que Dios lo libere, que Dios lo sane, y tú eres ese instrumento. Amén. A estas personas les recomendaría lo siguiente: enfócate en tu llamado, aunque no le venga bien a tu negocio. El problema es que muchos no saben cuál es su verdadero negocio. A mí me gusta mucho cuando en Lucas Jesús dijo que en los negocios de su padre le era necesario estar. Y estaba muy pequeño y la mamá estaba desesperada, se les perdió. Y Jesús dijo, pero pues que estaba con los negocios de mi padre. Hay personas que deberían de estar aquí y no vienen que porque tienen un turno, o tienen un trabajo, o tienen algo. Y dicen, no, es que
donde pueden venir, congregarse y salir a hacer el resto de cosas porque son dueños ¿de qué? Del negocio. Una cosa es cuando uno trabaja para una empresa y hay un horario establecido, es diferente, ¿cierto? Pero cuando uno es su propio negocio, uno saca los tiempos para hacerlo. Amén. El problema es que muchos no saben cuál es su verdadero negocio. Eso es una gran verdad. La pregunta para nosotros sería, y para ustedes, ¿estamos en los negocios de nuestro Padre o en nuestros propios negocios? Esa es la pregunta para ti en este día. Sería sabio enfocarnos en el llamado que Dios nos ha hecho. No digo que todos los cristianos deberían renunciar a sus empleos para trabajar en la obra, porque no creo que sea así. Pero cada cristiano debe tomarse el tiempo para pensar seriamente a que Dios le llamó. Seguramente no todas las personas han sido llamadas a ser pastores, a predicar, a servir a Dios desde el púlpito, pero hay unas que sí fueron creadas para trabajar en la iglesia, pero hoy están dirigiendo bueyes, como Eliseo, y se han quedado dirigiendo los bueyes. No tengas excusa ni tomes excusa para no servirle al Señor. Todos los creyentes en Dios deberíamos preguntarnos si lo que estamos haciendo hoy es aquello por lo que Dios nos alcanzó. El apóstol Pablo dijo en su carta a los filipenses que aunque no era perfecto, proseguía luchando para ver si lograba hacer aquello para lo cual fue llamado por Cristo. De forma similar, Dios te tomó a ti, me tomó a mí, dentro de millones de personas, para hacer algo en particular. ¿No les parece maravilloso eso? Denle un fuerte aplauso. Dios te llamó a ti y a mí, por Dios. De millares de personas nos tuvo como en cuenta. Cuando leemos la palabra de Dios aprendemos que cada uno de nosotros ha sido llamado de las tinieblas a su luz admirable. En 1 Pedro 2:9, y esa es una palabra que nos ha dado el Señor, ¿no? Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey. ¿Cuántos creen eso? Una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Para hacer algo para el reino de Dios, y si no estamos haciendo aquello para lo cual nos llamó Dios, entonces todavía estamos a tiempo de enfocarnos en el llamado. Cuando leía este pasaje bíblico y reflexionaba para escribir esta prédica cristiana, me hice la pregunta: ¿qué necesidad tenía Eliseo de dejar todo por seguir a Elías? ¿Cierto? Si él estaba bien. Si Eliseo tenía todo lo que hoy anhelamos, tenía una buena posición social, tenía dinero, tenía una ocupación, pero Eliseo tenía la necesidad de colocar el llamado que Dios le hizo antes que cualquier cosa. Increíble. Es necesario recordar que Dios debe tener siempre el primer lugar y no nuestros negocios. Llámese como se llame. Cuando yo hablo negocios, no necesariamente es que usted tenga un lugar o tenga una empresa, ¿no? En lo que usted haga y en lo que usted realice. Dios debe tener siempre el primer lugar, incluso por encima de nuestras familias. Hay que entender que Dios está primero. Eliseo dejó todo por seguir el llamado de Dios. Incluso dejó a su familia por cumplir con la misión que Dios ha determinado para él. Tristemente hay personas que por su familia dejan de lado el llamado de Dios. Usted puede amar a su familia, usted puede estar con ellos, pero no deje su llamado, porque ellos no le van a dar la salvación ni la vida eterna. Usted puede ser el instrumento para salvar a su familia y darle la vida eterna. Amén. Es todo lo contrario.
Personas que son llamados por Dios para trabajar en su obra, pero su pareja, sus hijos o algún otro familiar le impiden aceptar el llamado de Dios. En Mateo 6:33 Jesús dijo que mientras busquemos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás sería añadido. Una vida enfocada en el llamado de Dios va a producir éxito en las otras áreas de nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor. Así como no está bien descuidar a su familia, ¿no? Por el llamado de Dios. O sea, Dios es un Dios equilibrado. No es que entonces me voy a meter a la iglesia, no, todo el tiempo y no hago nada en la casa. No es que tengo que orar y no tengo el almuerzo. No, no es que estoy orando y ayunando y entonces no barro. No, no, no. O sea, todo en Dios es un equilibrio. Amén. Es peor que usted descuide el llamado de Dios por su familia, porque descuidar la tarea que Dios te encomienda es aborrecerle. Debe ser integral y hay que cuidar todo en Dios. ¿Quedó claro? Debes de cuidar tu llamado, debes de cuidar tu familia, debes de ser equilibrado, pero no dejar a Dios por las cosas que son pasajeras. Dios da la vida eterna y es perpetuo. Todo lo otro es pasajero, es finito y se acaba. En Josué 24:15 encontramos una de las declaraciones más contundentes que una persona puede hacer con respecto al servicio a Dios. Josué dijo que a pesar de lo que decidieran los demás hacer, él y su familia servirían ¿a quién? A Dios. Servirían al Señor. Él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Hay que entender que el llamado de Dios nos hace, ¿qué nos hace? Involucrar a nuestra familia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Entonces a veces uno cree que es que hay que apartarse, no, uno tiene que involucrar ¿a quién? A la familia, al servicio. Y no dejemos de lado el llamado que Él nos hace. Ese deseo de ser su discípulo debe estar por encima de cualquier otro sentimiento, cualquier otro anhelo y cualquier otra persona. Cuando nos enfocamos en nuestro llamado como lo hizo Eliseo, somos capaces de obedecer a Dios, cueste lo que le cueste. Dígame a mí. Cueste lo que le cueste. A veces uno no entiende por qué Dios hace cosas y se levantan o uno dice, pero Señor, si tú me llamaste y me hiciste eso, ¿por qué pasa todo esto tan horrible? Si yo no quería eso. Pero Dios dice, cueste lo que te cueste, tu buen nombre, tu familia, tu trabajo, lo que más amas. Pero después Dios nos lo devuelve al 100%. Amén. Hubo otras personas en la Biblia que aceptaron el llamado de Dios, a pesar de que ello significara abandonar todo lo que ellos conocían y tenían por seguro. Otro ejemplo, en Génesis 12, se nos narra la historia de ¿quién? Abraham, a quien Dios llamó a dejar su tierra y dejar a su familia. Cuando nos colocamos en los pies de Abraham, eso se llama alteridad, ¿no? Cuando tú te colocas en el lugar del otro, puede ser una decisión bastante difícil de tomar. Sin embargo, Abraham lo hizo, confiando en la promesa que Dios le hizo. Y por ello hoy la Biblia le reconoce como amigo de Dios. Amén. Y estábamos hablando de Eliseo, ¿cierto? Eliseo fue un ejemplo de cómo enfocarse en el llamado que Dios hace trae realización en tu vida. Nunca serás tan feliz, vean, nunca nada le dará esa felicidad como cuando te enfocas en la misión que Dios determinó para ti. Nunca habrá otra cosa mayor, mejor. No vivas en tu pasado,
y glorias pasadas. Nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz: consumado es. Eso usted lo encuentra en Juan 19:30. Consumado es. Fue la forma de decir que la misión que el Padre le encomendó había sido completada con éxito. ¿Y qué le tocó pasar al Señor Jesús? ¿Qué le tocó? Ir a muerte de cruz, ¿cierto? Y no fue fácil, fue con dolor, pero por amor murió por nuestros pecados, porque los que tenemos que haber ido a pagar todo eso éramos nosotros. Amén. Esto es el resultado de vivir enfocados en lo que Dios quiere, en la manifestación de estar enfocado en tu presente para que se vea reflejado en tu futuro. Usted en su presente enfóquese en Dios y todo lo que usted haga en este presente, usted lo va a ver reflejado en su futuro. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Segundo punto, enfócate en tu propósito. Entonces, primero, enfócate en tu llamado. Tenga usted claro que usted ha sido llamado, que no hay excusas y que Dios le dio cantidad de cosas. Pero ahorita es, enfócate en tu propósito. Dentro de nuestra vida como cristianos, el andar enfocado en el propósito de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es importante. Porque las bendiciones de Dios fluyen y suceden varias cosas como por ejemplo, Satanás no te puede hacer caer, ni los dardos del maligno te pueden tocar. Cuando usted sabe cuál es su propósito, cuando usted entiende que es hijo, cuando usted entiende que Dios le dio la autoridad, Satanás no puede hacerlo caer a usted. Ni los dardos del maligno lo pueden tocar. ¿Por qué? Porque usted tiene autoridad, porque usted es una persona que ora, porque usted declara la palabra, porque usted tiene fe, porque usted cree. Antes usted le ordena que no le pueden tocar. Amén. Tus decisiones serán correctas, pues Dios que tiene el control de todas las cosas. Dios está en control de las cosas. Puertas son abiertas en todas las áreas de tu vida. Vive dentro de la gloria y plenitud de Dios. Y el reino de Dios es establecida aquí en la tierra por medio de tu llamado y de lo que tú debes de hacer. Entonces, cuando tú entiendes tu propósito, sabes que eres hijo. Y cuando uno es hijo, uno es dueño de todo. Amén. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Amén. Porque es que muchas veces la gente no entiende que es hijo de Dios, no cree que es hijo. Entonces, ¿cómo está? Ay, no puedo con él. No, sí puedes, porque Dios está contigo, porque el Espíritu Santo te ayuda, porque Él te levanta y Él es el que levanta tu cabeza. Él hace que resplandezca tu rostro, porque Él está contigo. Amén. El desenfocarte hace que Dios se mantenga callado y quieto. ¿Usted sabe por qué muchas veces no hay respuestas de Dios? Porque te desenfocaste, porque quieres hacer las cosas a tu manera, como tú quieras. No como lo dice la palabra de Dios, no como lo dice el Señor. Cuando Dios le habló, le dijo a Abraham que saliera de su tierra y su parentela, él no obedeció a Dios y salió con su primo Lot. Dios no volvió a hablarle a Abraham hasta que él se separó de Lot. Entonces Dios comenzó a tratar con él otra vez. Si usted se pone a leer, realmente lo que pasó en ese momento, Dios no le volvió a hablar a Abraham hasta ese momento. Y pasó por cantidad de cosas. Usted esa historia la puede conocer a medida que usted lea Génesis 12 de ahí en adelante. Amén. El desenfoque es, entonces, ¿qué produce un desenfoque? Desobediencia a Dios y a su palabra. Paraliza tus bendiciones. Hace que mire las circunstancias y no el resultado. Tu fe es cauterizada por la incredulidad. Increíble, ¿no? Merma la fe.
Y eso hace que usted todo lo vuelva, ¿qué? Racional, se olvide de la verdad, de lo que realmente tiene que ser. Amén. Entonces, enfócate en tu propósito. Y tercero y último, enfócate a la meta. Entonces, el primero es enfócate a tu llamado. El segundo es enfócate en tu propósito. Y ahora es enfócate a la meta. Filipenses 3, 13 al 14 dice, la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. En este pasaje, Pablo nos exhorta a enfocarnos en lo que el premio supremo debería ser. No se trata de ganar, por ejemplo, el Tour de Francia. ¿Cuántos se ven eso? ¿Cuántos se ven el Tour de Francia? O el de Wimbledon, de tenis. ¿Cierto? A los que les gusta ver el tenis. O una medalla de oro en las Olimpiadas. El premio máximo, escúcheme muy bien, es conocer a Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, ese es el mayor. Es conocer a Jesucristo, seguirlo a lo que nos llama, ser embajadores de Dios aquí en la tierra, predicar el evangelio para que muchos procedan al arrepentimiento y ser más como Jesús en la tierra, porque nuestra meta es el cielo. Nuestra meta es el cielo, hacia arriba, de gloria en gloria. A algunas personas se les hace difícil mirar hacia adelante con esperanza, porque siguen mirando hacia atrás. No hacen otra cosa que lamentar los errores de su pasado. Su perspectiva del futuro no es brillante, su entusiasmo se ha empañado. La verdad es que no tiene caso que sigan lamentándose por lo pasado. Corren el peligro de que la historia se repita si siguen quejándose por lo que pasó hace poco, el año pasado o hace unos años, o siguen poniendo el grito en el cielo por las injusticias que sufrieron aquí y allá. No conseguimos nada con lamentarnos por el pasado. Pero una cosa sí hago, dice el versículo 13 de Filipenses. Esta es la frase más importante en la vida cristiana. Jesús le dijo a Marta que se estaba quejando de que María no le estaba ayudando. ¿Cuántos están pendientes de lo que hace el uno, de lo que hace el otro? Se enojan, juzgan. Pero mire lo que Jesús viene y le dice. Marta, Marta. Solo una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte. ¿Cuántos están pendientes de los otros? ¿Cuántos están pendientes de qué hace el uno, qué hace el otro para juzgar? Y viven atormentados por eso. En vez de buscar la presencia de Dios, llenarse del Espíritu Santo, leer la palabra, ayunar para tener un crecimiento en su espíritu y menguar la carne, las obras humanas, que son tan fuertes, que hay personas que no pueden cambiar porque simplemente se quedaron en el pasado y en las glorias pasadas. Muchos cristianos están involucrados en muchas cosas. Y cuando el secreto del éxito es concentrarse en una cosa, el creyente se debe dedicar completamente a correr la carrera cristiana. Ningún atleta tiene éxito haciendo de todo. Ella o él tiene éxito cuando se especializa en una cosa. Los que son jugadores de fútbol, cuando se especializan en eso. Los que son de tenis, en tenis. Los que son de baloncesto, en baloncesto. ¿Es así o no? Nosotros como cristianos, ¿en qué nos tenemos que especializar?
en buscar la presencia del Señor, llenarnos del Señor, conocerle para enseñar a otros. Amén. Pocos son los atletas que son competentes en muchos deportes. A decir verdad, son la excepción. Los ganadores son aquellos que se concentran, que fijan su mirada en la meta, en el objetivo, en el gol. No dejan que nada los distraiga. Están totalmente dedicados a su llamado. Repite conmigo: estoy dedicada a mi llamado, al propósito y a la meta que Dios me ha establecido. En el versículo 13, en el punto C dice: me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Eso lo decía Pablo. Y me extiendo hacia lo que está adelante. Dejo mi pasado, ¿qué? Atrás. Digan esta mañana y créalo: dejo mi pasado atrás y voy hacia lo que Dios me muestra hacia adelante. Pablo dice que él había dejado de mirar hacia atrás, más bien él estaba totalmente enfocado en el trofeo que le esperaba al primero que cruzara la meta. Mantengamos nosotros ese mismo enfoque. Por otro lado, el mundo nos dice que la influencia más fuerte en tu vida es tu pasado. Por eso es que hay esa música cortavenas, ¿no? esa música que trae recordar el pasado, la amargura, el desamor, la deslealtad, la tristeza. Si tú vienes de una situación difícil en tu casa, eso determinará la dirección de tu vida. Si tu cultura fue tratada injustamente, esto dictará la condición de tu vida hoy. Si fuiste herido o herida, abusado o abusado, o si fuiste rebelde durante tu juventud, el resto de tu vida te la pasarás luchando con tu pasado. El mundo anda preocupado por el pasado, porque se enfrenta a un futuro incierto. En cambio, los cristianos vivimos libres, porque Cristo venció nuestro pasado. ¿Cuánto lo creen? Por eso en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado ¿qué? Lo viejo, y ahora ya todo es nuevo. Los que conocemos de Jesús no nos olvidamos del pasado, no. Pero no estamos controlados o motivados por él. Es lo diferente. Miramos el futuro con esperanza. La gente socialmente se enfoca en lo que está venciendo. Los cristianos nos enfocamos en lo que nos estamos convirtiendo. Amén. Es diferente. Sabemos que el Espíritu Santo nos está conformando a la imagen de Cristo. Digan: yo soy la imagen de Cristo. Que algún día estaremos ante Cristo para rendirle cuentas por nuestras acciones. Y pasaremos la eternidad en la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren pasar la eternidad en la presencia de Dios? Nosotros sabemos que eventualmente toda injusticia será enfrentada y todo dolor será consolado. Sabemos que Satanás y hasta la muerte misma llegarán a su fin. Si estás preocupada o preocupado por tu pasado, pídele a Dios que abra tus ojos al maravilloso futuro que te espera. Y como Pablo podrás decir: sigo adelante. Esta es la esperanza que nos da el enfoque para hacer el arduo trabajo de correr bien. El versículo 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ningún hombre o mujer se vuelve un gran atleta escuchando charlas
¿O usted cree que un atleta escuchando charla devuelve un buen atleta? ¿O un futbolista viendo ahí cómo juegan los demás? ¿Cierto que no? Viendo películas, leyendo libros o monitoreando partidos, ¿se vuelve campeón o campeona? Les pregunto, y al que me está viendo, te pregunto a ti, ¿tú crees que estando sentado, simplemente viendo, vas a ser campeón o campeona cuando entra al juego con la determinación de ganar? ¿Sentado? No. Un campeón o una campeona entra al juego, es decir, que tiene que haber un movimiento, tiene que practicar, ¿cierto? Para poder ser ¿qué? Campeón o campeona, tiene que tener esa determinación. Un jugador profesional de fútbol dice que tú ganas los trofeos en la práctica. ¿Cómo van a ganar los trofeos en Cristo Jesús? En la práctica. Eso dicen los jugadores profesionales. Tú solo lo recoges en la competencia. Ese trofeo tú lo recoges en la competencia, en el momento que lo estás haciendo. Esta es la clase de confianza con que vivimos. Esta es la clase de esperanza que aviva la carrera. Nosotros como hijos de Dios debemos correr la carrera con una mente espiritual. Sabemos que Dios necesita obrar en ella, si es que deseas ganar la carrera. Es por eso que Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Dios obra en ti, en mí, en nosotros, para poder obrar a través de cada uno de sus hijos, para que otros le conozcan y también vengan a la carrera, a esa gran meta que es el cielo. Amén. A medida que nos dedicamos a las cosas espirituales, nos madurará y nos fortalecerá para la carrera, así como al atleta. Es premiado por su rendimiento. Asimismo, los creyentes seremos coronados cuando Jesús regrese o nos vamos para el cielo. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces, concluimos que como hijos de Dios, tenemos que vivir sabiendo que necesitamos estar enfocados en nuestro llamado, en nuestro propósito con Dios, enfocados en nuestra meta para tener vidas llenas de bendición y poder. Amén. Colóquense en sus pies, vamos a orar. ¿Cuántos creen que necesitan estar enfocados en estas tres áreas de su vida? Amén. Vamos a orar. Y ahorita, si hay personas que vinieron por primera vez, para que pasen aquí adelante para poder orar por ustedes. Amado Dios, Padre de la gloria, gracias porque nos diste el privilegio de conocerte. Gracias porque nos llamaste de multitud de millones de personas, nos has llamado, porque debemos de estar ubicados, centrados y concentrados en ti. Porque tú nos has llamado, porque tú tienes un propósito con nosotros aquí en la tierra, que es parecernos a ti, Señor. Ser como tu Hijo, como Jesús. Predicar a tiempo y fuera de tiempo y mostrar el amor de Cristo en esta tierra. Y tener una meta que es el cielo. Aquí en la tierra parecernos como Jesús, pero para partir de esta tierra nuestra meta es el cielo. Por eso queremos alabarte, glorificarte y exaltarte. Levanta ahí tus manos y dile: Señor, yo necesito de tu presencia, necesito de tu gloria, necesito de tu majestad. Hoy te pido perdón si he sido negligente.
Hoy te pido perdón, Señor, si yo sé hacer las cosas que debo de hacer para ti y prefiero las cosas mías. Hoy te pido perdón por eso. Te pido perdón porque te necesito, Señor, porque hoy he entendido que para yo tener éxito, yo debo de servirte a ti y tú te ocuparás de mis cosas. Todas las demás cosas vienen por añadidura. Gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos convences de pecado, porque tú eres el que nos limpias, porque tú eres el que nos saturas, porque la gloria tuya, Señor, es maravillosa. Gracias porque la meta es parecernos a ti, pero también es irnos para el cielo. En el nombre de Jesús, Señor nuestro, amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Y si tú eres una persona que no conoces del Señor, tú que me estás viendo por redes, te invito a que hagas esta oración conmigo, que le digas al Señor: Señor, hoy me arrepiento por mis pecados, apunta mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Espíritu Santo, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Habita en mi vida, quiero conocerte. Quiero invitarte a que hagas esta oración y a partir de este momento habrá fiesta en los cielos por ti. Y te invito que puedas seguirnos en redes, en nuestro discipulado, en los podcasts, en todo lo que estamos subiendo. Y puedes llamarnos también si necesitas una consejería. Ahí está el número. Te puedes ubicar con nosotros, Peniel Chur, Cali, nuestra iglesia donde queremos tener un encuentro cara a cara con Dios. Que Dios te bendiga.